Panoltitzino no chino tlazoigniguan. Namestlapaloa y camillec te tlazotlalistli y canochi no yolo. Neno toca Guillermo Garrido, Nicanticate, Iván Güey Caltlamastiloyan, Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Estamos en un programa más de Ichantecuani, la Casa del Jaguar. Y en este día estamos de fiesta, muy contentos porque acabamos de terminar una plática que nos dieron dos grandes amigos, dos grandes colegas. Y tengo de este lado, a mi mano izquierda, a una gran amiga, la licenciada en Gestión Intercultural para el Desarrollo, Gaby. Gaby, buenos días, buenas tardes, buenos días. Ya, pues Chicahuaticate, Anochte, como decimos, que la fuerza esté con ustedes en mi pueblo. Niyolpaque, Melasca, Campanican, Mohuanican. Es muy linda la universidad, muy bonito este espacio, ha sido muy emocionante este día y pues lleno de mucho compartir y mucho pues de encontrarse porque no nos habíamos visto ya Claro, hace en tiempo. mucho tiempo. Y de mi mano derecha está otro gran amigo, gran colega, gran hermano, Magnus Farago. Magnus, buenas tardes o buenos días. Buenas tardes. Sí, este, si tlasohamatimia ki pampa otitech yolewahkenikan, otitech selihkenikan en pan mo caltlamachtiloya. Estamos súper agradecidos por haber estado aquí en esa conferencia con tantos alumnos, estudiantes que parece que les interesaba. Y que tuvimos esa chance de presentar el trabajo que venimos trayendo ya desde hace 4 o 5 años. Sí. Y que ya venimos concluyendo aquí. Sí. Muchas Pues gracias. les platico a nuestro auditorio, yo tuve la oportunidad de participar en el proyecto de gramática espacial de las lenguas nahuas y bueno, mi participación fue muy sencilla. Era ayudar a la transcripción, ayudar a poner incluso micrófonos a los hablantes. Y estuve también en Tequila, que es el pueblo natal de Gaby Citlahua Cepagua. Gaby, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el propósito del proyecto de gramática espacial en lenguas náhuatl? Sobre todo que tú viviste este largo proceso durante más tiempo que yo. ¿Qué es lo que te ha dejado, qué has aprendido? Bueno, pues me parece que primeramente habría que plantearnos como por qué, o sea, por qué hacer este tipo de investigaciones en donde estemos hablando de la relevancia del por qué un pueblo originario nombra su territorio, cómo lo nombra, cómo se conecta con su territorio, con su paisaje, con su espacio. Eh, Hemos estado viendo cómo a lo largo de todos estos años de que se empieza a hablar como de la academia, de los estudios de lingüística y de medicina y de todo lo que tenga que ver con el conocimiento, vemos que todo está pensado desde lenguas hegemónicas o lenguas dominantes como el inglés, por ejemplo, ¿no? Y también si pensamos en cómo está constituido un auto, una calle en una ciudad, pues está pensado siempre así desde un punto como derecha, izquierda y desde esa visión, ¿no? También si pensamos en la política, está pensado de los de derecha, de los de izquierda. Y ¿por qué no pensar en que también hay otras formas de nombrar el espacio, de nombrar el paisaje, de comunicarse desde ahí y algo tan simple como eso, como decir dónde estamos o dónde está tal cosa, se puede decir de una gran variedad de formas y que a partir de ahí podemos entonces pensar en cómo desde hay una gran variedad de formas de concebir el conocimiento, de plantear el conocimiento. Entonces, esta investigación lo que busca es como poner un granito a esa apuesta de decir, bueno, existen muchas otras formas de nombrar el conocimiento, de nombrar el espacio,
de conectarse con el espacio y que es importante que lo tomemos en cuenta en la academia y que también quienes somos integrantes de pueblos originarios pues podamos decir, oigan, aquí está mi pueblo y así pensamos nosotros, nosotras, así concebimos el espacio, así concebimos el conocimiento y es válido también, ¿no? Claro. Entonces, para allá está pensado también esta investigación. Y bueno, pues justo desde ahí entonces pensamos como en estudiar en diferentes variantes de la lengua y que bueno, ahí Magnus también nos va a platicar ahorita un poco de cómo es que se piensa entonces en este tipo de investigación en específico en este proyecto de investigación. Claro, es lo que te iba también a preguntar, Magnus, ¿de dónde sale esta curiosidad académica, lingüística? Ajá. ¿De dónde viene el financiamiento? ¿Quiénes participaron? Y sobre todo, ¿qué comunidades nahuas de nuestro país, de México, participaron? ¿Qué variantes, etcétera? Sí, el proyecto surge porque ha habido varias investigaciones importantes de gramática especial en otras lenguas mesoamericanas, pero en estas investigaciones no ha estado representado las lenguas nahuas de ninguna forma. Y lo que es muy interesante es que como se ha visto que las otras lenguas en Mesoamérica usan mucho el paisaje y los entornos físicos cuando se orientan, entonces pensamos, ¿en el náhuatl también harán así? Y entonces surge la siguiente pregunta, como el náhuatl no es uno, pero son muchas lenguas y se hablan en paisajes y entornos totalmente distintos, entonces eso podría ser un factor que hace que surge más variación en las lenguas náhuatl. Y entonces, desde esa idea, buscamos los fondos y por suerte un cuerpo de financiamiento de investigación en Dinamarca, que es como lo que viene siendo como lo equivalente al CONACYT aquí en México, nos financió este proyecto y nos dio suficiente para poder hacer trabajo de campo en 4 o 5 diferentes comunidades con un equipo de 4 personas como de planta y varios estudiantes que también nos ayudaron. Y entre los de planta estaban ustedes dos, Guillermo y Gabriela, y también una doctora danesa que se llama Dite Berg Thompson, que es experta en lo que se llama psicolingüística y el aprendizaje de conceptualizaciones lingüísticas en los niños. Entonces venimos con la idea de buscar las variantes náhuatl donde era más distinta la lengua y donde estaba también más distinta el paisaje en donde estaba ubicado. Y por varias razones, porque estábamos haciendo trabajo de campo justamente cuando se soltó la pandemia en 2020 y tuvimos que cambiar los planes mucho y nos tardamos más. Pero al fin de cuentas trabajamos en varias comunidades aquí, como en la Sierra Madre, ¿no? Que es Hueyapan, que está en Morelos, está en las faldas del volcán Popocatépetl, Tequila, que está en la Sierra de Zongulica, en el centro de Veracruz, una área montañosa de bosque mesófilo, y también en el sur de Veracruz, en la comunidad de Zaragoza, que está en el planicie costera, donde es clima cálido y está justamente ahí en el istmo de Tehuantepec, que tiene unas condiciones que son muy únicos. Es una comunidad que tiene una cultura del agua, me imagino. Pues sí, anteriormente se dedicaban a la pesca mucho en el río de Coatzacoalcos, que está al sur, y hay unos esteros también muy grandes donde también pescaban, y ahí pues podíamos encontrar cuentos de cómo pescaban y tenían que cuidarse de los cocodrilos y todo. Y también trabajamos en el norte de Puebla, en Huauchinango, en el municipio de Huauchinango, en Coahuila, y en el municipio de Chiconcuautla, en Quetzalingo, y finalmente en el municipio de Tancanwitz, en San Luis Potosí, donde se habla náhuatl en el lado oriental, en una comunidad que se llama Sohualo. O sea, prácticamente se abarcó todas las variantes nahuas y
un gran territorio Sí. del centro del Pues país. nos faltaron algunos, Claro. desafortunadamente, hubiéramos querido trabajar en Guerrero, por ejemplo, las variantes riberinas que están en el En río el Balsas, Balsas, y también nos hubiera gustado trabajar en la costa de Michoacán, en porque Póvaro. también pensamos que ahí esos rasgos del medio ambiente también podrían ser muy Claro. importantes, pero no se nos hizo posible. Pero aún así, en las variantes que abarcamos, que son unos 5 variantes diferentes, en 6 comunidades diferentes, pues sí encontramos cosas muy interesantes. Qué bien, qué bien. Ujú. Gaby, tú que estuviste también en contacto con hablantes del área de Huauchinango, de Quetzalingo, y seguramente has leído los datos de otros lados. ¿Cuál variante más cercana o que podría decir, esta es mi variante, le entiendo al 100%? ¿O hay una variante que dijiste, esto no le entiendo absolutamente nada? Porque fíjate que a veces hay actitudes de mismos estudiantes de acá o de algunos maestros. Bueno, yo me acuerdo que los maestros náhuatl que llegan a Huauchinango, que vienen de Huasteca, dice, yo no doy la clase en náhuatl porque no me van a entender, yo soy de otra variante. ¿No? En tu caso, Gaby. Bueno, pues justo por la formación que tuve, Claro. Siempre pensaba todo como desde este lente intercultural, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces es también pensar en que finalmente somos nahuas Ujú, y ujú. al ser nahuas hay algo en nuestras Claro. venas, hay algo que nos une. Entonces, ya había tenido antes otros encuentros con otros nahuablantes y había sido como importante, o creo que siempre es importante abrir la mente y pensar como en lo interesante que es poder interactuar con alguien desde la lengua y poder encontrarte con esa persona, encontrar lo que te dice y hacíamos como los intercambios y yo pensaba en alguna palabra que yo usaba y que para ellos a lo mejor era ofensivo o era distinto, lo usan distinto. Entonces, darnos ese contexto, pero en náhuatl, Ujú. fue muy bueno, fue fundamental para que hubiera buena comunicación y pues nos pasó en Quetzalingo, ¿no? Claro. Que te hacíamos las Sí. preguntas, los juegos en náhuatl y yo trataba así de usar las palabras que yo veía que Sí. ellos usaban. Entonces se me hizo muy interesante. Me tocó ahorita que estuvimos en Zaragoza también platicar sobre esto que hemos ido encontrando y me gustaba también, entendía lo que decían, ¿no? Ahorita que estuvimos acá, escuchaba cómo hablan los chicos que están aquí estudiando y también se me hace interesante y entendía. Creo que sí es esa barrera mental que muchas veces nos han puesto a veces de decir, bueno, es que del río para acá es un náhuatl muy distinto y efectivamente hay Ujú. particularidades, pero también en la parte de lo cultural, de la identidad, pues es importante que pensemos en como en unificar en ese sentido y pensar en que entonces podemos entendernos con un nahuablante de Guerrero, pero también con uno de El Salvador, que me ha Ujú. tocado también hablar Claro. con alguien de El Salvador, y pensar, bueno, pues a lo mejor se cambian ciertas cosas, pero sí podemos entablar una conversación y ayudándonos en español y en inglés y en todas las En cualquier lenguas idioma. pasa eso. Entonces, Magnus, sí. sí. ¿Cómo lograron los datos, obtenerlos? ¿En qué consistieron estas actividades que hicieron los hablantes para que pudieran ustedes encontrar lo que buscaban, ¿no? O sea, porque en una conversación informal a lo mejor sí salen. Sí, Lo que decíamos, Yegman o Poshman, etcétera, arriba, abajo, delante, encima, ¿cómo le hacían? pues para que saldrían los datos comparables con lo que se han hecho en otras lenguas, trabajábamos con un juego de experimentos, se pueden decir, pero lo que verdaderamente son es que son juegos, pero son juegos que están diseñados para elicitar comunicación que enfoca a las diferencias espaciales que son de principal interés, que en uno de los casos era esto de cómo distinguir los lados. Cuando vemos algo que es dos imágenes que son el mismo, pero nada más están volteados, ¿cómo los distinguimos? Y entonces en esos juegos son dos personas que se sientan lado a lado y no pueden ver lo que el otro tiene enfrente por una barrera.
entonces uno tiene que explicar al otro qué foto está mirando. Em, y siempre son fotos que están así como volteados simétricamente, así que tiene que hacer ese Como tipo de... espejo, ¿no? Como Sí, sí, ¿no? sí, de esa forma. Esa. Y entonces se ve cuando se logra la comunicación porque la otra persona encuentra la imagen correcta. Y eso es una forma que se ha trabajado en muchas otras lenguas. Y eso es una forma que también hace que es totalmente comparable los datos entre una variante y otro. Pero también es como un contexto muy artificial. Y precisamente no salen todos los usos, no todos los contextos de la lengua. Entonces también tuvimos las ganas de combinarlo con algo como más tipo etnográfico, donde hablamos con la gente en sus entornos naturales, salimos con ellos a trabajar, salimos con ellos a caminar en el paisaje, que nos explicaban cómo llegar de un lado a otro en su lengua, en su variante, y recopilamos todos esos datos para ver qué es lo que tal vez nos faltó en los experimentos, qué es lo que tenemos cuando nos están contando cosas más naturales. Y así siento que sí se logra obtener una vista más amplia de las diferentes formas. Y aparte eso nos permite, como es lo que explicaba Gabriela en la ponencia, vemos más también cómo está integrado esas formas de hablar en prácticas culturales, en prácticas donde se expresan las formas de entender e interactuar con el paisaje, cómo se dirige uno a un ente natural que es invisible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando van a quemar un terreno antes de plantar en Tequila, que hablan con el tlacuache para que Eso no deje de que corra el claro. fuego y todo eso, ¿no? Porque aquí, bueno, yo creo que en todos los pueblos mesoamericanos tienen está presente ese texto sagrado, el del que Tlacuache ayuda al hombre a conseguir el fuego, ¿no? Me Aquí con parece los que sí. totonacos lo Ujú. cuentan muy bien y vamos a publicar precisamente un texto de Tlacuache en Sí. totonaco donde le ayudó al hombre al fuego. Sí, Y me parece muy interesante que en Tequila actualmente sigan haciendo esto con el tlacuache, sí. ofrendándole, llevándole Sí, ofrendas de flores y sí todo se lo le demás. habla. Y es que eso también veíamos que en Tequila hay una gran riqueza en tradición oral, todos estos cuentos, estas eh, palabras de conseja, todo esto que Textos se de dice, creación, porque son sí. muy antiquísimos. Sí. Sí, Mm. y mucha tiene que ver con el paisaje y con Sí. cómo nos relacionamos con. También, por ejemplo, nos contó doña Ángela, creo que era, cómo se habla cuando uno se mete a bañar en un río, se tiene que pedir permiso de una víbora que ahí vive. Y entonces hay ese tipo de rituales que también reflejan algo acerca de cómo se convive con el paisaje y que el paisaje sobre todo no es nada más cosa muerta donde se puede rascar para sacar algún material que Ujú. necesitamos, ¿no? Es algo que se tiene que tener una relación social también, ¿no? Entonces, lo espacial es también social en ese Sí, sentido. y que también había cosas que no se veían. Por ejemplo, pensábamos en esto de las Shiwime, las mujeres bolas de fuego, y cómo van a ese espacio de Tlalocan, que es un espacio con el que nos conectamos cuando vamos a las cuevas, cuando vamos al río. También pensamos en Tlalocan para hablarle a Tlalocanana, a Tlalocantata, y es un espacio que está ahí y que con quien nos estamos conectando a través de estos rituales, de estas acciones, y sabemos que está ahí. Pues, a mí me pareció muy interesante porque no solamente trabajamos con náhuatl, también tuvimos la oportunidad de trabajar con Otomí en San Pablito, Sí, Pahuatlán. Y recuerdo muy bien que una de las compañeras otomíes relató un texto muy bonito, incluso muy contemporáneo. O sea, no solamente salía la cuestión de los textos antiguos, ella platicó de la lucha que tuvieron
cuando iba a pasar el gasoducto en su comunidad y que Sí. lo defendieron. Entonces el texto es Sí. riquísimo también porque también empieza a nombrar el espacio, ¿no? Los Sí, lugares sagrados. sí, De ahí. doña Irene Doña contó Irene. eso, ¿verdad? Y precisamente eso es como uno de los que me impactó mucho porque ella dice que se comunicó con ese dueño del agua y del trueno y que eso le dijo, si vendes a tu pueblo, si dejas que pase ese gasoducto, te voy a quitar a tus hijos. Y entonces ella no aceptó el soborno No. que le estaban ofreciendo. Y Fue, dijo, no, yo sí, no, porque no. ya Fue me una de, quité de las compañeras Sí. defensoras de Sí. su pueblo, de sus Pero lo montones. contó de esa forma, con que fue el paisaje mismo que le habló y que le dijo, no hagas eso, porque me vas a hacer daño y yo me voy a vengar. Sí, porque Sí, además eso del pensar en el bien y en el mal también es sí. otro concepto distinto Claro, que se claro. tiene de Ujú, está bien el mal, ¿no? sí. Eso también. Sí, por ejemplo, de algunos datos que no han sido conocidos o que no han, no han sido estudiados, salieron algunos porque hace un rato estabas hablando de los resultados y hacían una comparación de estos verbos de existencia, ¿no? Que son Sí, el CAD, el YETO, que etcétera. sí, que es algo que es ¿Cuál es el más como, común? ¿Cuál es el menos común? ¿De dónde viene? Porque hay tanta diferencia en un verbo que debería ser para las lenguas náhuatl el mismo, sí, un verbo de existencia, ¿no? pues lo que pasa en el náhuatl es que casi no se usan verbos de existencia, por lo menos no en tiempo presente, Claro, porque ahí nada más se usan los ¿sí? palabras de tú y yo y Ujú. eso, ¿no? Pero lo que sí es como muy interesante y que está estudiando ahorita una compañera en el equipo, Paulina Posadas, es lo de la variedad de verbos de locatividad, ¿no? Ujú. Que estar, dónde están las cosas. Y, y lo que es interesante es que es totalmente según la región, región dialectal, diríamos en la lingüística, ¿no? Que en el centro se usan los que son basados en K, en tequila es Kajki, pero en las variantes en el oriente hay mucha variedad. Es Yetok, es Itztok, Eltok, Uno, Onok, me faltan algunos, Que agregar Nemi, más al sur. En sí, Nemi, en El más Salvador, en que El es Salvador, el verbo de sí, andar provisto de sí, vida. en las variantes del norte suena muy raro que Ok. podemos decir que Celular Nemi. una botella, un celular Nemi por ahí, porque que Es suena como que inanimado. camina, eso no Claro. va caminando, ahí nada más está, ¿no? Pero así lo dicen. Por ejemplo, en Tabasco, dicen, eh, Nemi Cuchi, está durmiendo. Pero ¿cómo no está caminando? Anda Sí, sí, durmiendo, anda durmiendo, sí, anda caminando. pero ahí está. Qué Entonces está interesante. esa variedad muy grande y Ujú. me pregunto por qué será eso, cómo surge eso, que cada variante inventa un nuevo verbo para decir estar, ¿no? Eso Ujú. es claro que tiene que ver tal vez con el hecho de que cada variante también está en contacto con otras Ujú. lenguas, algunos en el totonaco, otros con el mixteco, con el En el mijelsoc en norte, el en sur. San Luis, con el Tene, Ajá, que están dos comunidades ahí sí. juntas, nada más los divide Sí, el río. y yo Eh, creo que eso sería la clave de poder entender ese desarrollo, tal vez ver qué son los verbos locativos que se usan en esas lenguas. ujú. Pero es una cosa que agrega como mucha riqueza a la lengua que una cosa tan básica como decir Ujú. dónde está. Ujú. Pues hay que saber en qué región uno está para poder decir dónde ¿Dónde está. está? Sí, En estas sí. lenguas náhuatl. Ajá. Gaby, ¿dónde podremos conocer los resultados de este gran estudio que se hizo con tantas lenguas, con tantas variantes, donde participó mucha gente, no como informante, sino como colaboradora directa, porque son los que dieron los datos, ¿no? Los Exacto. antropólogos dicen los informantes, así como que despectivamente, nada más con esta visión de extraer, y aquí resaltamos mucho eso cuando los estudiantes van a las comunidades. La gente no es informante, o sea, son también colaboradores, ¿no? No. ¿Dónde podemos, o la gente que nos ve, que nos escucha, posteriormente a conocer los resultados, se va a escribir un libro, un artículo, donde podemos encontrar posteriormente pues la gente, estos datos? Ujú. Pues hay un libro que se está ya ahí horneando,
todavía. Sí, porque el proyecto es todavía reciente, falta, se está sí, terminando, claro, ¿no? O sea, Sí. apenas El año estamos pasado, recién despertando de la pandemia y sí, como tratando de tentar todo otra vez. Entonces está un libro pendiente en inglés, pero se va a hacer un resumen en español ujú. para que pueda también presentarse por acá. Ahorita justo por eso es que dijimos, no vamos a esperarnos hasta el libro No, porque claro, eso hay que hay regresar los que resultados. regresar ya porque en Tequila, por ejemplo, hubo participantes que estuvieron en el momento y que ahora ya no están en este Sí, plano. Entonces decíamos, hay que claro, regresar Ujú. ya, claro. ya hay que platicar y decirles qué es lo que se ha ido encontrando. Entonces, en ese sentido, pensando en la comunidad, en gente que no está tan familiarizada con estar leyendo tanto Claro. texto, eh, Regresarlo a la comunidad. Me sí, refería digamos, a lo académico, porque sí, yo sé que ustedes ujú, están ahorita en un momento de evolución de resultados. Se sí, están yendo con la gente que les dio los datos y Exactamente. diciéndoles, miren, encontramos esto aquí en tu lengua. Eso me gusta mucho porque eso es también la política de aquí de la universidad, o sea, Ujú. la devolver a Sí, la devolución, comunidad. no, y sí, aparte es muy ¿Dónde han ido? ¿Dónde importante. han estado? ¿Cómo les fue? Ahorita hace 2 semanas estuvimos en Zaragoza y ahí hicimos un evento también muy agradable donde vinieron muchos de los que habían colaborado allá, algunos otros autoridades y personas en el ambiente de la educación a escuchar mucho de lo que dijimos ahorita, pero más específico lo que encontramos en su comunidad. Muy bien. Después pasamos a Tequila, hicimos lo mismo, inclusive hicimos unos talleres en una primaria en el barrio de Cotlajapa, donde los niños, para que entendieran cómo era, los pusimos a jugar el juego de hombre de hombre y árbol. árbol, Ajá, igual que el experimento eso, ¿no? Y que se pusieron a pensar acerca de cómo se habla del espacio en esa forma. Y también participamos en un como tipo podcast en Ujú. un portal en internet en Tequila. Ahorita bueno, aquí, hoy estuvieron En la acá radio ajá, y el también. domingo van a estar vamos en Coahuila, sí, en Gauchina. pero primero vamos a San Luis y ahí también vamos a ver, porque precisamente como dices, lo que es importante es que esas son personas al fin Claro, de cuentas que colaboraron con nosotros claro. y ahorita quedan en la espera de qué es lo que pasó, qué es el resultado. Saben que estuvieron en ese proyecto, pero todavía no saben. Entonces, sí nos sentimos comprometidos a que hay que ir a decirles a ellos antes de que se publique algo final, ¿no? También, inclusive, hay algunas preguntas que les queremos hacer. Claro. Por ejemplo, en Tequila queremos saber por qué puede ser que aquí no se usa tanto el sol para orientar. Si preguntamos y nos decían sí, no, pues no nos enseñaron así, pero también es como que aquí no se ve tanto el sol, y es cierto. Entonces hay preguntas así que también podemos hacer y para que sea una verdadera colaboración, pero también por eso se necesita tener esa responsabilidad de ir a comunicarnos con ellos. Claro. Yo les agradezco muchísimo que hayan compartido hoy, no solamente con nuestros estudiantes de lengua y cultura, ustedes los vieron muy atentos, sino que estuvieron también estudiantes náhuatl de otras licenciaturas. Había de agronomía, de turismo alternativo, había que estudian enfermería, pero les Ujú. llamó tanto la atención el tema y bueno, me gustó muchísimo. ¿Qué podías? Porque ya el tiempo en radio, en podcast, es muy rápido, pasa muy Sí. rápido. Gaby, que finalmente les puedes también a nuestros estudiantes recomendarles para hacer el trabajo, sobre todo los hablantes, no solamente de náhuatl, sino de todas las lenguas. Tenemos 17 lenguas presentes aquí en la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué les podías recomendar? ¿Por qué hacer? Ya lo dijiste hace un ratito, el propósito de este tipo de estudios, ¿no? Pero ¿qué más podías para Bueno, finalizar? pues yo lo que siempre le digo a la juventud que está ahorita en la academia es que recordemos que a nuestra generación le ha tocado como recoger un poco los frutos de lo que han venido forjando nuestros ancestros, nuestras ancestras, ¿no? Toda esa discriminación, esos golpes, esos desplazamientos, esas prohibiciones de hablar su lengua y que a nosotros nos ha tocado, a nosotras nos ha tocado poder llegar a este espacio, a estos espacios que se lucharon con Claro, sangre nos para votó, poder estar. claro, la gente votó. Entonces, tenemos una responsabilidad histórica
de regresar a nuestras comunidades y llevarles un poco de lo que hay aquí y que va a ayudar, facilitar a poder fortalecernos como pueblos originarios. Entonces nos toca hacer puentes y recordemos siempre eso porque es nuestra responsabilidad histórica. Miak Tlazohcamati. Tlazohcamati miak. Magnus, ¿qué nos podés para finalizar? Porque ya los tiempos son acá Pues muy rápido. yo solamente quiero decir que siendo un coyote que viene desde lejos a aprender estas lenguas, yo me siento tan afortunado de haber tenido este privilegio y de cómo me han siempre recibido con mucha amabilidad y mucho corazón. Y ojalá que a través del tiempo puedo regresar y devolver un poco de todo lo que me han dado. Y sí, me siento así como bien afortunado de haber tenido esa posibilidad. No, y que haces más agradecidos nosotros porque haces un doble esfuerzo. El español no es tu lengua materna. ¿Tú hablas, cuál es tu lengua materna? ¿Danés o? Danés. Danés, Sí. imagínense, para nuestro auditorio, que es una lengua que ¿de qué tronco no es? Es germánico como el inglés, pero del lado germánico del norte, como el sueco y el noruego. Bueno, pues otro día te invitamos para que nos hables de las lenguas Sí, danesas. doy un taller entero Claro. de espacio en el danés. Pues esto fue La Casa del Jaguar, Ichantecuani. Yo agradezco a Gaby Citlahua Cepagua. Bueno, tiene apellidos en náhuatl. Náhuatl. Citlahua, Citlahua dueña de la estrellas. poseedora de las La estrellas, poseedora que de nació estrellas. cuando las estrellas ¿Y estaban Cepagua de unidas, dónde viene Cepagua? que nació cuando con el pueblo unido o el dueño del pueblo. Qué interesante. también. Los apellidos náhuatl de aquí, de la región de la sierra, se perdieron. Mm. Cuando la gente iba a registrarse, les ponían Hernández. La Huasteca todos son de Sí, Hernández. claro, sí. Sí, pues yo al principio como que tenía miedo cuando decía Citlahua, pero ahora de ser la Orgullosa. poseedora de las estrellas, a Poseedora de González, estrellas. pues De eso no se puede quejar. Muchas gracias, Magnus. Muchas gracias Muchas también. gracias. Gracias a todos Acá, ustedes sí. desde la Universidad Intercultural del Estado de Puebla.